Hola, ¿qué tal? En los últimos trabajos estuvimos revisando, llegando a componer el Madryn de 1905 a través de distintos puntos, distintos documentos que encontramos, darnos una idea de cómo sería Puerto Madryn en 1905 y de allí en adelante. Y vimos factores importantes, determinantes, característicos de aquella pequeña aldea de Puerto Madryn. Habíamos visto que la característica determinante del lugar para desarrollar un pueblo, para desarrollar la actividad, para pensar en un impulso, era la carencia, la falta de agua dulce, de agua potable de manera permanente. En el lugar no había acceso natural al agua dulce. Sí existía una hondonada que conformaba una gran laguna con las lluvias eventuales muy dispersas, pero que pronto se secaba, se filtraba, porque el suelo, el sustrato, es de greda, es gredoso. Todos los esfuerzos se ponían en encontrar agua de las napas, el agua subterránea. La Armada Nacional, en sus misiones anuales, una presencia permanente, trabajó cada año con ese punto. El personal naval cavó y dejó disponibles numerosos pozos con acceso al agua. Y desde que estuvo en funcionamiento el ferrocarril, el tren, traía provisión de agua desde el río Chubut. Fue con ese sistema que se pudo pensar en la residencia fija de habitantes en el lugar. Hay que pensar también que no había autos, por eso incluso moverse en el lugar o viajar hasta o desde el lugar era una complicación. Caballos y bueyes y animales de producción, a todos ellos había que darles cantidades importantes de agua. Finalmente, el proyecto que resolvió el abastecimiento de agua para Puerto Madryn fue el entubado del agua del río Chubut hasta ese pueblo, 70 kilómetros de distancia de entubado. El proyecto se llamó Aguas Corrientes Puerto Madryn. Se lo puede ver en una sucesión de notas periodísticas que el gerente de la empresa de ferrocarril, que fue el gestor de este proyecto, publicó en la prensa local, Golfo Nuevo, con el título, la nota de Memorial. En estas notas de nombre Memorial, CETEALT cuenta a la población cómo fue gestado este proyecto de ingeniería que él, CETEALT, en su condición de presidente del Consejo Municipal, pero sobre todo como gerente de la Chubut Central Railway, gestionó. Y gestionó ante las oficinas centrales en Londres del trust del que el Chubut Central Railway era parte componente. En London, el encargado de organizar este proyecto fue el ingeniero Forbes. Contrató a los ingenieros Cooper Brothers allá en Londres y los envió a la zona para hacer un relevamiento de todo el trayecto que llevaría ese entubado, con todas las características ingenieriles y climáticas y orográficas que necesitaban. Con esa información el ingeniero Forbes hizo el proyecto de ingeniería, donde propone con sus medidas y con sus exactitudes cómo debería ser el entubado. Para llegar a confeccionar ese proyecto de ingeniería, Forbes sumó toda la vastísima carga de información que desde siglos antes tenía en sus archivos recolectados a través de sus enviados de diversa índole. Toda la información necesaria sobre la región, Patagonia y el país está presente en ese proyecto de ingeniería. Forbes lo redactó con sus planos y su diseño, en inglés obviamente. En Puerto Madryn, CETEALT tradujo del inglés al castellano ese proyecto y comenzó la etapa 2 de esta gestión. Con copia al Ejecutivo se lo envió principalmente al director de Obras de Salubridad de la Nación, así se llamaba la oficina, Marcial Candiotti, y al año siguiente a Manuel Carles,
que había sido en su momento el presidente, el fundador de la Liga Patriótica Argentina, en conjunto con el diputado de la Nación, Herminio Quirós, correspondiente a la UCR de la provincia de Entre Ríos, lograron la aprobación de ese proyecto que corresponde al año 22 y del subsidio de ese proyecto con la reforma de la Ley de Hacienda 10.998. A partir de allí comenzó la siguiente etapa de esta gestión, que fue el lograr que los fondos fueran aprobados en el presupuesto anual. Eso llevó unos años más. Hay que pensar que al mismo tiempo, en el mismo año en que ese proyecto finalmente fue aprobado, se estaba a la vez cavando pozos a pico y pala o con máquinas para encontrar agua de la napa, extraerla con molinos y almacenarla en los depósitos, que eran de la empresa inglesa, desde donde se le vendía a la población. También, mientras tanto, se traía el agua en la cisterna del ferrocarril. Quiero decir, la contraposición de tecnología era notoria. La obra fue completamente financiada por el Estado Nacional y se construyó a lo largo del año 26.